Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now they're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. Hola a todas, bienvenidas de nuevo a otro vídeo de limpieza. Estoy muy contenta de que estéis aquí, espero que os vaya genial. Hoy os venís conmigo a limpiar toda la casa. Haré una limpieza profunda de los azulejos de la cocina, alguna que otra cosilla así del día a día, y compartiré también una receta súper rica. Así que espero que os sintáis motivadas por este vídeo. No olvidéis dejarme algún comentario para que pueda saber que estáis por aquí. Y nada, nos ponemos en marcha. Don't let me down. Don't let me down. Hoy he empezado por nuestra habitación y es que tocaba cambio de sábanas. Sí o sí me gusta dejarlas lavadas el mismo día que las quito, así que es lo primero antes que nada. Y mientras se van lavando, pues aprovecho ese tiempo para hacer el resto de casa. Aquí todavía hace bastante fresco. Estos días está haciendo temperaturas pues bajitas como en invierno, por lo que seguimos todavía con sábanas de franela y relleno nórdico. Así que bueno, ojalá un poco llegue ya el buen tiempo porque no sabéis las ganas que tengo de verano. Your eyes that lately it's been tough, but now the sun is rising, and we're new people. Let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down, and now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Voy a poner la lavadora que os decía, sábanas y algo más de ropa que tenía en el cesto. Tampoco me entra mucho más porque esta lavadora no es que sea muy grande, pero si puedo meter aunque sea alguna camiseta o algo de muda, pues mejor. En comentarios juraría que me preguntasteis que por qué meto la cápsula de detergente en una malla. Y el motivo es que alguna que otra vez ya me la he encontrado pegada en la ropa en el momento de tender y me da mucha rabia que me pase eso. Así que la meto en una malla de estas como la de la ropa interior y pues evito eso, evito que me pase. Still have you on my mind, my mind. My focus been drifting. Siempre cuando pongo lavadora de ropa de color me gusta utilizar los polvos estos que son quitamanchas con oxígeno activo. Y de suavizante ahora estoy utilizando el de olor floral de Mercadona. Y la verdad es que me está encantando cómo huele. Try to hold you tight. Me voy a poner a lavar toda la cacharrería que tengo en el fregadero. Aquí no hay lavavajillas, así que esto es lo que toca cada día, en cada comida y cada vez que utilizamos algo en la cocina. Antes usábamos las bayetas absorbentes para ir dejando escurrir todo, pero compramos ese escurridor de ahí en el bazar y oye, súper bien, porque tiene dos partes que se acoplan entre sí y se hace más pequeño o más grande dependiendo de lo que tengas que apoyar en él y no sé, me parece súper práctico. Love you better. Love you better. Lately I've been feeling some type of way. I'm losing my mind, my mind. I know saying sorry might not be enough. Just tell me how I can make things right. Things right. You can say what you want, but I know you hurt at night. But I tried and I tried and I tried to hold you tight. So I'm here tonight, and I'm giving us one last chance, 'cause I don't wanna lose what we had. A la cafetera también le voy a dar un poco. Me dijisteis hace tiempo
que ese tipo de cafeteras no hay que lavarlas y bueno, me quedé así un poco con la mosca detrás de la oreja y empecé a buscar por internet y demás. Y bueno, dicen que hay un mito, ¿no? Que eso de que no se deben lavar las cafeteras italianas con jabón porque deja mal sabor al café y bueno, es completamente falso. Hay que lavar sí o sí la cafetera y pues es lo que hago, la verdad. Sí que es cierto que igual en cada tanda de café que hago pues no la lavo con jabón, aclaro un poco con agua y listo. Pero ya la tercera sí que sí la tengo que enjabonar porque es que es superior a mí verla tan sucia. Una vez con el fregadero despejado, voy a enjabonarlo bien. También tengo que probar el truco este que me disteis alguna de vosotras, que era echarle un chorro de vinagre de limpieza antes de ponerme a frotar con el cepillito para darle brillo. A ver si la próxima vez que lo limpie me acuerdo y miro si me funciona. Ah, y otra cosa, hablando del fregadero, os tengo que pedir consejo porque cuando te pones a fregar al principio no se nota, pero cuando llevas ya un ratito huele el desagüe un montón y no sé por qué narices está pasando esto, pero vamos a echar el líquido desatascador por si acaso, pero la verdad es que no hemos notado nada, así que si me podéis ayudar con este tema, la verdad que os lo agradecería un montón. Toda esta zona de la cocina ya estaba limpia de anoche, que nos lo dejamos todo recogido antes de irnos a dormir, pero siempre cuando termino de fregar tengo la manía de volverle a dar así un repaso rápido con la bayeta a toda la encimera, frontal, placa. Tal y como os dije al principio del vídeo, voy a limpiar los azulejos de la cocina y voy a utilizar la mopa con el cubo que os enseñé en el vídeo de AliExpress, que si no lo habéis visto, os voy a dejar por aquí arriba una pestaña para que podáis acceder al vídeo directamente. Y voy a llenarlo de agua con un buen chorretón de amoníaco con detergente. Y bueno, eso es lo que utilizo normalmente para limpiar a fondo tanto azulejos como la cocina en general. Antes lo hacía poniendo una bayeta escurrida enganchada en la mopa pequeña, pero al final entre que la quitas, la aclaras, la escurres y la vuelves a poner, pues es un rollo y de esta manera lo haces muchísimo más rápido y ya os digo que en apenas 5 minutos tenía limpia toda la pared de la cocina. El cubo por un lado se moja y por el otro lado escurre y la verdad es que queda súper bien, os lo recomiendo un montón. Y para secar pues al aire, yo no seco con ningún paño porque como no la deja empapada sino que deja como húmeda, ¿sabéis? No deja mojada la pared, entonces bueno, en segundos los tienes secos y no hace falta pasar ningún paño para secar nada. And I know that it's hard, but
Una vez tengo toda la pared limpia, me paso a aspirar bien el suelo para poderlo fregar un pelín más tarde. Just stay with me and make it worth your while. Make it worth your while. Por aquí la lavadora ya ha terminado, me veis pasarle un trapo a la goma y al interior de la puerta, porque esta lavadora es bastante vieja y se queda siempre un charco de agua justo ahí en la goma, que al abrir la puerta pues siempre se cae y me gusta secarlo, aparte también pues para prevenir que salga moho y demás. Y nada, por aquí voy a sacar toda la ropa, me voy a dejar las sábanas para lo último y primero voy a tender lo pequeño o lo que menos ocupa y ya después pues atrás del todo tiendo las sábanas y así pues las estiro más en el tenderete. Además, bueno, este día hacía súper buena temperatura y para la tarde la verdad es que ya tenía todo seco y recogido. Sunlight, we're in the night. I'll make it worth your while. We won't hide in the crowd. Just stay with me and make it worth your while. Make it worth your while. In sunlight or in the night, I'll make it worth your while. We won't hide in the crowd. Just stay with me and make it worth your while. Make it worth your while. And make it worth your while. Make it worth your while. And make it worth your while. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss Voy a aprovechar el agua con amoníaco que me quedaba en el cubo de la mopa para pasarle por todo el suelo de la cocina y he de decir que así como que en la pared me parece súper cómodo y rápido hacerlo con este aparato, para el suelo me ha parecido muy incómodo. Prefiero la verdad que fregar con la fregona de toda la vida antes que hacerlo con esto. on me. What you need from me? Need your love on me. Put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me. Put your faith in me. Put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Begging on my knees just to show. Como ya tengo la cocina hecha, que era lo que realmente me interesaba hacer hoy sí o sí, voy a terminar también de aspirar el suelo de la casa. Sé que en los vídeos siempre hay alguna zona de la casa pues que no veis que haga, pero simplemente es porque nos repartimos las tareas. Ella me dijo que no le parecía bien que me comiera yo toda la limpieza por el simple hecho de tener que grabar vídeo ese día. Entonces, al igual que hacemos entre semana, el día que me toca grabar, pues pienso en lo que toca limpiar o en lo que me apetece que se vea en el vídeo y pues repartimos tareas según eso. Y así pues también veis cosas distintas cada vez que subo porque no es plan de grabar todo todas las veces pues limpiando lo mismo. I miss your touch from your hands
Como yo ya he terminado de hacer todas las tareas que me tocaban, pues vuelvo a la cocina a recoger todo lo que había fregado antes y así, bueno, despejo un poco toda esta zona para poder hacer la comida de hoy. Como sé que os gusta que grabe las recetas que solemos hacer para coger también ideas vosotras, pues hoy que andábamos ya un poquito tarde, voy a grabaros una ensalada de pasta que hice ese día para comer. Lo primero de todo es calentar agua para hervir la pasta. A mí me gusta mucho utilizar el hervidor para ahorrar tiempo. Se calienta en apenas 2-3 minutos y ya directamente echas el agua en la cazuela y no tienes que andar esperando tanto tiempo hasta que hierva. Me dejo el bote de pasta preparado y mientras tanto voy a ir picando el resto de ingredientes. La ensalada de pasta la verdad es que admite cualquier ingrediente, pero así es como nos gusta a nosotras. Para 2 personas pico en esta picadora manual, que al igual que el hervidor la uso casi cada día porque lo picas todo súper rápido. Voy a echar media cebolla, esta era pequeña. Si os parece un sabor fuerte pues podéis echar menos cantidad, ya sabéis que esto va según gustos de cada uno. But I think I'm losing it. Tell me where your heart is these days. Are you being honest with me? I don't wanna go this cray. But I think I'm losing it back. Justo el hervidor había parado, así que es el momento de echar el agua junto con 1,5 tazas de pasta. Utilizo esas cucharas medidoras que al igual que el resto de utensilios me resultan súper prácticas a la hora de, pues, de calcular un poquito las medidas. Sigo con el bol mientras se va cociendo la pasta y por aquí me he puesto a escurrir una latita pequeña de maíz. Voy a picar varias hojas de lechuga también. A mi chica no le gustan las latas de atún en conserva, así que en este bol no la voy a añadir, me la voy a echar yo en mi plato, que a mí sí que me gustan. Y bueno, también podéis añadirle aceitunas, no sé, lo que veáis vosotras. La verdad es que en esta ensalada todo sabe bien. Añado la pasta previamente enfriada porque la puse debajo del grifo cuando la escurrí con agua bien fría para que no estuviera tan caliente. Y a esta ensalada, bueno, yo la alineo con una mezcla que hago de mayonesa y de ketchup, así como un poco de cada, como si fuera un estilo a la salsa rosa. Las cantidades no las sé, la verdad, porque voy echando un poquito a ojo y voy probando con una cucharilla hasta que veo que el sabor me gusta. Y ya cuando veo que me gusta, pues la añado a la ensalada y remuevo todo para que se mezcle bien. A mí la ensalada me gusta fría, así que la meto en la nevera tapada con un poco de papel film hasta el momento en que vayamos a comer. Mientras tanto voy a fregar todo lo que he ensuciado para así luego que no sea mucho lo que tengamos que hacer. Y como última tarea por hacer hoy voy a pasarle esta rasqueta al rascador de Mía, que hacía un montón de tiempo que no se lo limpiaba, la verdad. Me gusta mucho cómo arrastra las pelusas y los pelos, porque aunque parezca que el rascador está limpio, no lo está. Vais a ver después toda la suciedad que saco.
Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y motivado. Si es así, no olvidéis regalarme un like y si eres nuevo por aquí también puedes suscribirte, me encantaría tenerte. Os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. 'Cause you came along and showed me how to love without limits, to have a good